¿Alguna vez te has preguntado cuánto le cuesta a tu servidor enviar un correo electrónico? Pues en promedio esto podría tardar un segundo. Y un segundo puede parecer bien rápido, pero ¿qué pasa si tengo que enviar 10 correos electrónicos en un solo proceso? Y si ese proceso es un proceso tan importante como la confirmación de un pedido en el checkout. En ese caso, la confirmación del pedido solamente por enviar correos duraría más de 10 segundos. Pero esto tiene solución con un módulo imprescindible: el optimizador ultra rápido de envío de correo. Mi nombre es Wilson Alba, soy desarrollador para PrestaShop hace más de una década y los invito a que se queden con nosotros y ya verán que algo interesante aprenderán. ¿Cuánto demora un correo en ser enviado por nuestra tienda? Pues esto depende de varios parámetros, pero en promedio se podría decir que alrededor de un segundo. Depende de si configuramos el envío de correos directamente a través de nuestro servidor web, o sea que sea ejecutado por el propio servidor, y en ese caso estamos sumando el procesamiento que tiene que hacer el servidor para enviar el correo a la carga que tiene la tienda. Y en el caso que configuremos un SMTP, pues la carga se está trasladando a otro servidor, pero estamos consumiendo de igual forma un ancho de banda que, en dependencia de las condiciones de nuestro servidor, aproximadamente podría durar también un segundo por cada correo enviado. Hay un módulo que puede reducir este tiempo entre un 80 y un 90%, pero además tiene muchas otras ventajas que vamos a ver a continuación. Por otra parte, hay hosting que limitan la cantidad de correos que podemos enviar, tanto en el total como la cantidad que podemos enviar por hora. Incluso también cuentas SMTP que tienen esta restricción. Pues este módulo que les voy a mostrar también soluciona ese problema. Por otra parte, en PrestaShop yo tengo el registro de todos los correos que se han enviado, pero ¿qué pasa si quiero ver el contenido real del correo enviado? Pues no lo puedo hacer. En muchas ocasiones hay clientes que reclaman que les llegó determinada información por correo y no sabemos si lo que nos está enviando como evidencia ese cliente pues está adulterado o realmente es fidedigna esa información. Pues con este módulo también vamos a poder ver el contenido de todos los correos enviados e incluso reenviarlo a otra persona en caso de que lo necesitemos como evidencia. Les presento al módulo optimizador ultra rápido de envío de correos. ¿Dónde lo puedo encontrar? Les voy a dejar en la descripción del video el link de la página de Rolish, donde se comercializa este módulo. Tiene un costo de 50 euros, pero también está publicado en Addons, por si así lo prefieren, con un costo un poco superior debido a las tarifas que cobra Addons. Incluso pueden ver pues las opiniones de los clientes que han usado anteriormente este módulo. El costo realmente vale la pena por las funciones que tiene, pero vamos a hacer una promoción en este video en el que vamos a regalar una licencia de este módulo totalmente gratuito. Lo único que hay que hacer es dejar su comentario más abajo en este video, y todos aquellos usuarios que dejen un comentario al respecto van automáticamente a estar incluidos en un sorteo en el que vamos a sortear una licencia gratuita de este módulo. No pierdas la oportunidad de tener un módulo esencial para tu tienda totalmente gratis. Ahora veamos qué es realmente lo que hace este módulo por nuestra tienda. La primera parte de la configuración, tenemos la pestaña de rendimiento, donde podemos configurar la cantidad de correos por minuto, por hora y por día que puede enviar nuestra tienda. El módulo se va a encargar de, a la hora de enviar los correos, verificar
estos límites que tenemos configurados, de forma tal que no se sobrepasen. Y en caso de que se fuera a sobrepasar, el módulo automáticamente detiene el envío de correos. Por ejemplo, si tengo como límite 120 por hora y en menos de una hora yo llego a 120, el módulo detiene el envío de correos y espera a la siguiente hora para continuar con el envío de correos. De esta forma yo nunca voy a sobrepasar el límite que pueda tener mi servidor o mi servicio de SMTP de envío de correos. ¿Cómo funciona el módulo? Cada vez que yo quiera enviar un correo a la tienda, el módulo lo va a poner en una cola y posteriormente una tarea programada va a decidir de esa cola cuáles correos y cuántos son los que pueden ser enviados. Ahora, puede ocurrir que algunas plantillas de correo yo necesito que se envíen de forma instantánea, sin siquiera pasar por el módulo. ¿Por qué? Porque pueden ser urgentes o prioritarias. Aquí yo puedo definir qué plantillas de correo quiero excluir de esta cola de correos. En este caso, por ejemplo, las de contraseña o la de alerta de error, que la alerta de error pues se envía cuando hay un error crítico en la tienda, y la de contraseña cuando el cliente quiere reiniciar o resetear su contraseña, y por supuesto necesitamos que este envío sea instantáneo. De esta forma yo tengo solucionado el problema de exceder el límite de envío de correos que tenga en mi servidor. A continuación tenemos historial y seguridad, y aquí podemos activar o desactivar un conjunto de funcionalidades, como por ejemplo almacenar los adjuntos que se envían junto con los correos, activar la opción de ver, reenviar a y eliminar. Y vamos a ver más adelante en la lista de correos cómo estas opciones aparecen o desaparecen en caso de que yo las tenga habilitadas o no. Tenemos además la opción de el Custom Reply To. El Reply To es una opción que se usa para cuando un cliente da a responder a sus correos. El cliente de correo sabe a quién le va a responder, que puede ser una dirección de correo distinta a la original que envió el email. Por ejemplo, si nosotros enviamos los correos a través de la cuenta info@expertoprestashop.cf, puede ser que info no sea la cuenta para darle soporte al cliente. Puede ser que tengamos otra cuenta que sea soporte@expertoprestashop para estos fines. Bueno, en ese caso yo puedo definir qué plantillas de correo, por ejemplo, la de Order Confirmation, va a tener un Reply To personalizado, y aquí yo puedo poner otra dirección de correo distinta a la que se usó para enviar el correo original. A continuación tenemos la pestaña de mantenimiento, y básicamente esto nos permite definir cuántos días de historial de envío de correos yo quiero mantener y cuántos intentos de envío de correo se van a efectuar antes de determinar que ese correo no se pudo enviar y que tiene un error. Puede ser que temporalmente yo no pueda enviar satisfactoriamente un correo por un problema puntual y temporal de la tienda. Bueno, esto me permite configurar que el módulo va a intentar al menos 5 veces enviar ese correo hasta determinar que definitivamente no se pudo enviar y que hay un error con el correo. Por último tenemos las tareas programadas, que es un punto importante de este módulo, porque recuerden que yo estoy poniendo en cola todos los correos que yo necesite enviar. Pues este cron, que se recomienda ejecutar cada minuto, aunque puede ser cada 2-3 minutos en dependencia de las capacidades del servidor, este cron es el que se encarga de enviar efectivamente el correo electrónico, teniendo en cuenta los parámetros que haya configurado de límite de envío de correo. Este proceso, al ser ejecutado en un cron, se sale del flujo normal de navegación del cliente por la tienda, lo que hace que la velocidad de navegación del cliente y los procesos en los que intervienen envío de correos se reduzca entre un 80 y un 90%.
Por último, hay un cron para realizar la tarea de mantenimiento, que básicamente es la limpieza de los correos más antiguos a 60 días o al tiempo que haya configurado en la pestaña de mantenimiento. En caso de que un correo no se pueda enviar, acá voy a tener el registro que me indica el error exacto de por qué el correo no se pudo enviar. Y por último, la parte fundamental de este módulo es la cola de correos, a la cual yo puedo acceder desde acá o directamente desde parámetros avanzados, optimizador de envío de correos. Como pueden ver, la cola en este momento está vacía. Y todavía al llegar a este punto pudiéramos pensar, ¿por qué necesito un módulo como este? Veamos un caso real que pudiera estar pasando en cualquiera de sus tiendas. El caso real. El cliente Juan tenía configurada el módulo de alertas por correo electrónico con todas sus opciones activas. Él quería saber cuando un nuevo pedido era registrado y además quería saber cuando un producto estaba fuera de stock o se quedaba sin stock o con un stock menor a 3 unidades. Y además quería avisarle a algún otro compañero o empleado en su tienda. Tengamos en cuenta que cuando se hace una compra, se envía el correo de confirmación del pedido, el correo específico del medio de pago. Si el pedido se cambió a pago aceptado, también se envía un correo por ese cambio de estatus. Y además yo estoy agregando 2 correos para notificar nuevos pedidos. Y si tengo un bajo stock en el producto que se compró, pues estoy notificando además 2 correos más. Vean cómo una simple configuración puede provocar que se envíen fácilmente 10 correos a la hora de confirmar un pedido, que debería ser el proceso más rápido y seguro de todos los que se ejecutan en una tienda PrestaShop. Ya el pedido está confirmado. Ahora lo voy a cambiar a un estatus de pago aceptado, como si fuera un método de pago cuyo procesamiento es en tiempo real y no diferido, como en este caso de pago por transferencia bancaria. Ahora, ¿cuántos correos realmente se enviaron al yo hacer este proceso? Veamos en el listado del optimizador. Son 7 de los correos que se han enviado nada más en la confirmación de un pedido. Por tanto, al tiempo de procesamiento de la página de confirmación del pedido de Mi Checkout, que además era un módulo local, era el módulo de transferencia bancaria, aquí no hay interacción con un API, no hay una pasarela externa, que normalmente el proceso se demora un poco más, pues yo estoy adicionando 7 envío de 7 correos, y si sacamos con promedio 1 segundo por cada envío de correo, estoy adicionando 7 segundos a la carga de la página de confirmación del pedido. ¿Cuáles son esos correos? Pues precisamente el producto fuera de stock para las 2 personas que tengo configurados, nuevo pedido, el correo correspondiente al método de pago en cuestión, la confirmación del pedido y el pago aceptado. Como pueden ver, estos correos aún no han sido enviados, solo se registró su información, lo cual es un proceso súper rápido, entre un 80 y un 90% del tiempo que consumiría realmente enviarlos. Cuando se procese la tarea programada del módulo, todos estos correos serán enviados de acuerdo a los parámetros de límite de envío de correos configurados. Pero además yo tengo la opción de ver el contenido exactamente del correo. Aquí pueden ver en detalle el correo enviado. Incluso se pueden ver los adjuntos que se enviaron. Por tanto, en caso de una reclamación por parte de un cliente, yo no voy a tener dudas de cuál fue la información que realmente se le envió. Además, yo puedo eliminar ese correo en caso de que no quiera que sea enviado. Además, una vez que el correo ya ha sido enviado,
me van a aparecer las opciones, en caso que las tengas habilitadas en la configuración del módulo, de reenviar ese correo a quién, al mismo destinatario original, o reenviarlo a alguna otra persona. En este caso me va a pedir la dirección de correo electrónico a la cual yo lo quiero enviar. En este ejemplo podemos ver cómo sin querer podemos estar ralentizando el procesamiento de la confirmación del pedido de nuestra tienda, el cual es uno de los procesos fundamentales de una tienda en línea. Y además ya sabemos cómo solucionarlo. Por si eso no fuera poco, tenemos otro caso similar, pero con un impacto aún peor en el rendimiento de la tienda. El caso real. Y este es el caso de un producto que se queda sin stock. Si el producto está sin stock, el módulo de alertas me muestra esta opción, me permite registrarme para que se me notifique una vez que el producto vuelve a tener stock. Esto nos pasó con una tienda de un cliente que tiene productos, digamos, de moda, tiene su propia línea de productos y hay productos en concreto, en este caso son zapatos de mujer, que se acaban muy rápido porque son tallas muy demandadas. Por tanto, el cliente fácilmente tenía más de 100 suscriptores para un par de zapatos, esperando a ser notificados cuando volviera a tener stock de ese producto. Nosotros vamos a simular este proceso solamente con 10 usuarios que se hayan registrado y vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando yo quiera añadir stock a este producto que está con stock en 0, pues en este momento, si yo no tuviera el módulo activo, este proceso colapsaría. ¿Por qué? Porque mi servidor se pondría a enviar 10 o 100 correos, todos los que estuvieran suscritos al restock de este usuario. Aquí pueden ver la lista de clientes. Yo puse repetidas veces el mismo cliente, pero como pueden observar, envió un correo a cada cliente que estaba suscrito para que se le fuera notificado cuando hubiera stock de ese producto. Y no podemos prescindir de esta función, porque realmente queremos notificar al cliente, porque para eso se suscribió y queremos que el cliente compre el producto. Pero además, si el envío de correos de nuestro servidor colapsa totalmente, yo estoy haciendo que los correos de confirmación de pedidos de los otros clientes que están comprando, de actualización de estado de pedido, etcétera, tampoco se envíen, porque si hay una cola anterior de 20, 100 correos por enviar que no han podido ser enviados, tampoco se enviarán los que vienen a continuación. Con el optimizador de envío de correos yo tengo la solución para este problema, dado que todos los correos por enviar se van a poner en una cola, el procesamiento va a ser súper rápido, no va a haber ninguna afectación a los recursos de la tienda y estos correos se van a ir enviando poco a poco, paulatinamente, a medida en que las condiciones y los límites de envío de correo del servidor lo permitan. Así es, amigos, este módulo soluciona más problemas de los que creíamos que podríamos tener en nuestra tienda en línea con relación al envío de correos electrónicos. Los detalles que hemos visto aquí valen la pena tenerlos en cuenta y quizás la próxima vez que hagas una configuración de este tipo vas a tener en cuenta las implicaciones que tiene hacer. No se olviden del sorteo. Solo tienen que dejar su comentario más abajo en este video y automáticamente estarán participando en el sorteo, cuyo ganador lo estaremos anunciando en el video de la próxima semana. Si les gustó, pueden apoyar al canal y suscribirse para estar al pendiente de otro módulo imprescindible la próxima semana. Hasta luego.